Compré la casa de mis sueños, y mi esposo repentinamente me pidió el divorcio. Eres una inútil, este matrimonio no tiene futuro, quiero el divorcio, me gritó humillándome frente a toda mi familia. Pero días más tarde, le esperaba una amarga sorpresa. Ana se detuvo en la entrada de la casa, con las llaves temblando en sus manos. Era la primera vez que veía el lugar iluminado por la luz de la tarde, con los rayos del sol reflejándose en las ventanas amplias y el jardín bien cuidado que la hacía sentir como si estuviera entrando en un sueño. Esa casa no era solo de ladrillos y madera, era el símbolo de todo lo que había luchado por conseguir: estabilidad, un hogar, un refugio para su familia. Finalmente nuestra casa, murmuró Ana, girando las llaves en la cerradura. Pedro estaba detrás de ella, revisando su teléfono sin prestar atención. Ni siquiera levantó la vista cuando Ana abrió la puerta y dejó escapar una risa nerviosa al ver el amplio recibidor. Ella giró hacia él, buscando un destello de entusiasmo en su rostro, pero encontró la misma expresión distante que había visto en los últimos meses. ¿No es hermosa?, preguntó con una mezcla de orgullo y expectativa. Es grande, demasiado grande, respondió Pedro con frialdad. Sus ojos nunca abandonaron la pantalla del teléfono. Es todo lo que soñamos. O al menos, eso pensaba. Ana intentó sonar ligera, pero había un nudo formándose en su garganta. Decidida a no permitir que su desinterés arruinara el momento, Ana recorrió la casa, describiendo en voz alta los planes que tenía para cada habitación: la sala donde colgarían fotos familiares, la cocina donde prepararían cenas juntos, el estudio que se convertiría en su espacio para escribir. Pedro no dijo nada. Cada paso que daba por la casa parecía un recordatorio de cuánto había cambiado su relación. Días después, Ana organizó una reunión familiar para celebrar la adquisición. La casa estaba impecable, con flores frescas en los jarrones y una mesa repleta de comida que había preparado con esmero. Sus padres, hermanos y sobrinos llenaron el lugar con risas y felicitaciones. Pedro, en cambio, permaneció al margen, con una copa de vino en la mano y una mirada perdida en el horizonte. Ana, esto es un sueño hecho realidad. Estoy tan orgullosa de ti, dijo su madre, abrazándola con fuerza. Y gracias, mamá. Esto es para todos nosotros, respondió Ana, aunque no podía ignorar la mirada reprobatoria que Pedro le lanzaba desde la esquina. ¿Y Pedro? ¿Qué piensa de todo esto?, preguntó un tío con una sonrisa amistosa. Oh, seguro está tan feliz como yo, dijo Ana rápidamente, intentando evitar que la tensión se hiciera evidente. Pedro carraspeó y se levantó, atrayendo la atención de todos en la sala. Su tono al hablar era áspero, casi cortante. ¿Feliz? Claro, estoy encantado de que Ana haya decidido comprarse una casa enorme sin consultarme. Porque, claro, ¿quién necesita a un marido para tomar decisiones importantes?, y dijo, mientras una ola de silencio se extendía por la sala. Pedro, no es el momento. Ana intentó intervenir, pero él la interrumpió. ¿El momento? Ana, creo que la familia merece saber que esta casa es una muestra más de lo impulsiva que eres. ¿Cómo planeas manejar algo así cuando apenas puedes con las cosas del día a día? Las palabras cayeron como cuchillos, arrancando murmullos incómodos de los invitados. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, pero no iba a permitir que Pedro la viera derrumbarse. Con voz temblorosa, respondió. Esta casa es un hogar, Pedro. Nuestro hogar. Y pensé que podríamos construir algo aquí juntos. Pero parece que para ti nada es suficiente. La tensión en la sala era palpable. Pedro soltó una risa amarga y dejó su copa sobre la mesa. ¿Y construir juntos? Ana, no hay un juntos. Esto se acabó. Quiero el divorcio. Las palabras resonaron como un disparo. Los invitados quedaron boquiabiertos, intercambiando miradas incrédulas. Ana sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su madre se acercó rápidamente, intentando consolarla, mientras Pedro salía de la sala sin mirar atrás. En la cocina, Ana se apoyó en el fregadero, respirando con dificultad. Su hermana entró detrás de ella. Ana, no tienes que soportar esto. Eres mucho más fuerte de lo que él cree. ¿Fuerte? Ana dejó escapar una risa amarga. Ni siquiera sé cómo llegamos aquí. Pensé que éramos un equipo. Pero todo este tiempo él no terminó la frase, porque no podía aceptar lo que empezaba a sospechar. Desde el pasillo,
escuchó a su sobrino menor preguntarle a su padre en voz alta. ¿Quién es Katia? Escuché que tío Pedro hablaba de ella por teléfono. El nombre cayó como una bomba. Ana se secó las lágrimas y salió al pasillo. Su mirada se cruzó con la de Pedro, quien había regresado al salón con una expresión de furia contenida. Por primera vez en meses, Ana sintió algo más fuerte que el dolor, determinación. Mientras los murmullos crecían entre los familiares, Ana se prometió a sí misma que ese sería el inicio, no del fin, sino de una nueva vida. Una vida en la que ya no permitiría que nadie decidiera por ella. Ana se encontraba sentada en el sofá de su pequeño apartamento temporal, un lugar que había alquilado tras el humillante anuncio de Pedro en la reunión familiar. La noche anterior había sido un torbellino de lágrimas, incredulidad y llamadas de familiares intentando consolarla. Pero en ese momento, estaba completamente sola. Su teléfono vibró con un mensaje de Pedro: hablemos. Ven a casa. Había algo extraño en su tono, algo que hizo que Ana, a pesar de todo, decidiera ir. Cuando llegó al apartamento que alguna vez compartieron, el lugar parecía frío y desolado, casi como si la calidez de los años juntos se hubiera evaporado. Pedro le esperaba sentado en la sala, con una copa de vino en la mano y una mirada que no dejaba lugar a dudas. No había rastros de arrepentimiento, solo la misma frialdad que había sentido en la última reunión. Ana, no estoy aquí para discutir ni para cambiar de opinión, comenzó Pedro, sin molestarse en levantarse. Entonces, ¿por qué me pediste que viniera? Preguntó Ana, tratando de mantener la compostura mientras se sentaba frente a él. Porque quiero dejar todo claro. Esto no tiene vuelta atrás. El divorcio sigue adelante. Ana respiró profundamente, intentando contener las lágrimas que amenazaban con salir. Llevamos tantos años juntos, Pedro. Hemos pasado por tanto. ¿No vale la pena intentarlo, al menos hablar? Pedro soltó una risa seca, cargada de desprecio. ¿Y intentarlo? Ana, ¿qué vamos a intentar? ¿Seguir fingiendo que esto funciona? He cargado con este matrimonio sobre mis hombros durante años. Te pagué una carrera de chef, ¿recuerdas? Y fue un fracaso. No lograste nada con eso. Empezaste negocios que yo financié y todos terminaron hundiéndose. Ana lo miró, incrédula. Cada palabra era como un golpe directo a su dignidad. Siempre intenté dar lo mejor de mí. ¿Eso no cuenta? Pedro no titubeó. Lo que cuenta es que eres un fracaso. Ni siquiera pudiste darme un hijo. ¿Sabes lo que significa eso para mí? Nada. Absolutamente nada. Eres incapaz de cumplir siquiera con eso. La crudeza de sus palabras hizo que Ana sintiera un nudo en el estómago. Pero Pedro no había terminado. Y no solo eso. Ni siquiera en la cama sirves. Eres un témpano de hielo, Ana. No me hace sentir nada. Cada vez que estoy contigo, siento que estoy con una sombra, con alguien que no tiene pasión, que no sabe lo que significa ser una mujer. Ana se quedó en silencio por un momento, buscando algo en su interior que le diera fuerza para responder. Entonces, su voz salió firme, aunque temblorosa. ¿Y esto es por Katia? ¿Es ella? ¿Mi mejor amiga? Pedro levantó la mirada por primera vez y esbozó una sonrisa burlona. ¿Y Katia? Por supuesto que es ella. ¿Qué pensaste? Ella es todo lo que tú no eres. Es trabajadora, emprendedora, tiene metas claras. No se sienta a esperar que la vida le dé algo como tú. Y, además, se inclinó hacia adelante, bajando el tono como si disfrutara cada palabra. Es una mujer de verdad en la cama. No tienes idea de lo que es estar con alguien que realmente sabe cómo hacerme sentir vivo. Es como ir a la luna, Ana. Ella me da todo lo que tú nunca pudiste. Las palabras de Pedro cayeron como piedras, aplastando lo poco que quedaba de Ana. Pero en medio del dolor, algo comenzó a cambiar en su interior. Ya no era tristeza lo que sentía, sino una mezcla de rabia y determinación. ¿Así que eso es lo que eres? Respondió con voz tranquila, aunque sus manos temblaban. Un hombre que destruye a su esposa para inflar su ego. ¿Crees que Katia va a salvarte de ti mismo? No eres más que un cobarde que culpa a otros por sus propios fracasos. Pedro se levantó, furioso. Mírate, Ana. Hablas como si tuvieras alguna autoridad moral. Eres una carga,
una sanguijuela. Solo sirves para gastar dinero en billetes de lotería y en sueños inútiles que nunca se cumplen. ¿Crees que eso es suficiente para alguien como yo? Estoy harto de ti. Harto de todo esto. Ana se puso de pie, enfrentándolo directamente por primera vez. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y fuerza. De entonces, vete, Pedro. Corre con Katia, vive tu vida perfecta. Pero no te equivoques, este juego no lo vas a ganar. Pedro la miró con burla, seguro de su victoria. ¿Qué puedes hacer, Ana? Eres nada. Yo soy quien siempre ha manejado todo. Sin mí, no eres más que una mujer perdida. Ana se dio la vuelta, recogiendo sus cosas para marcharse. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo y, sin mirarlo, dijo: Gracias por mostrarme quién eres, Pedro. Ahora sé exactamente lo que tengo que hacer. Y salió del apartamento, dejando a Pedro convencido de que había ganado. Pero lo que él no sabía era que Ana ya había comenzado a planear su próximo movimiento, uno que cambiaría el juego para siempre. A la mañana siguiente, Ana se despertó con la determinación clavada en su pecho como un fuego que no podía ignorar. Tras la devastadora conversación con Pedro, sabía que debía actuar rápidamente si quería mantener el control sobre la casa que tanto esfuerzo le había costado adquirir. Ya no se trataba solo de su dignidad, se trataba de recuperar lo que era suyo. Si Pedro quería una guerra, Ana se aseguraría de que él no saliera victorioso. Tomó el teléfono y buscó recomendaciones de abogados especializados en divorcios y bienes matrimoniales. Tras varias llamadas, encontró a Laura Mendieta, una abogada conocida por su agresiva defensa de mujeres en situaciones similares. Ana no perdió tiempo y concertó una reunión para esa misma tarde. Cuando llegó al despacho, Laura la recibió con una sonrisa profesional. Sus ojos destilaban confianza, algo que Ana necesitaba desesperadamente. Ana, cuéntame tu situación con todos los detalles. No dejes nada fuera, pidió Laura mientras tomaba notas en una libreta. Ana le relató todo, desde el comportamiento frío de Pedro hasta su confesión sobre la relación con Katia. Cada palabra que salía de su boca era como un recordatorio del peso que llevaba sobre los hombros, pero también sentía que hablarlo en voz alta le daba fuerza. Primero, debemos proteger tus derechos. La casa fue adquirida durante el matrimonio, lo que significa que es un bien ganancial. Pero si logramos demostrar que Pedro ha sido infiel, podríamos argumentar que su conducta ha causado un perjuicio emocional que justifique la adjudicación total del inmueble a tu favor, explicó Laura con calma. Aunque sus palabras tenían un filo cortante. Ana sintió un destello de esperanza, pero también sabía que necesitarían pruebas. ¿Cómo puedo demostrarlo?, preguntó. Laura apoyó el bolígrafo sobre la mesa y la miró directamente. Pedro es un hombre confiado, eso juega a tu favor. Si puedes rastrear sus movimientos y capturar evidencia de su infidelidad, tendremos un caso sólido. Eso incluye mensajes, fotos, y si puedes ubicarlo con Katia en un lugar comprometedor, mejor. La idea de espiar a Pedro le resultaba incómoda, pero Ana sabía que no tenía otra opción. Se preparó mentalmente para lo que vendría. Esa misma noche, Ana investigó cómo instalar un rastreador en el teléfono de Pedro. Usando un software que adquirió en línea, consiguió acceso al GPS de su dispositivo. Le llevó varias horas entender cómo funcionaba, pero finalmente tuvo en su pantalla un mapa que le mostraría cada movimiento que él hiciera. Días después, el rastreador mostró lo que Ana ya sospechaba. Pedro tenía una rutina que incluía visitas frecuentes a un hotel discreto en las afueras de la ciudad. Decidió que la próxima vez que él fuera, ella estaría preparada. Era jueves por la noche cuando la notificación llegó a su teléfono. Pedro estaba en camino al hotel. Ana tomó su bolso, un abrigo y salió en su auto sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero no era miedo lo que sentía, era una mezcla de rabia y anticipación. Se estacionó cerca del hotel y esperó en la penumbra hasta que vio a Pedro entrar, acompañado de Katia. Ana bajó del auto con el teléfono en mano, lista para capturar las pruebas que necesitaba. Subió al vestíbulo y pidió acceso al piso donde estaban. Aunque el recepcionista parecía dudar, un billete discretamente colocado sobre el mostrador facilitó su entrada. Cuando llegó a la puerta de la habitación, no dudó en abrirla de golpe. Pedro y Katia estaban en la cama, completamente desprevenidos. La escena era un golpe directo al corazón de Ana, pero no dejó que la tristeza la controlara.
Levantó su teléfono y tomó varias fotos antes de hablar. Así que aquí estás, Pedro, demostrando lo poco que vales, dijo con voz firme. Luego se giró hacia Katia, quien intentaba cubrirse con las sábanas. ¿Y tú, Katia, es esto lo que entiendes por amistad? Yo confié en ti. Te consideraba como una hermana. Así es como me pagas, revolcándote con mi marido. Katia balbuceó algo, pero Ana no le permitió hablar. No te molestes en inventar excusas. Ya sabes que hay un Dios en el cielo, y el que ríe último ríe mejor. Quédense juntos. Se lo merecen. Pedro, atónito, trató de recomponerse. Ana, no tienes derecho a irrumpir aquí. Esto es entre nosotros. Ana soltó una risa amarga. ¿Y entre nosotros? No hay un nosotros, Pedro. Tú te encargaste de destruir todo lo que alguna vez tuvimos. Y ahora, esto es lo que queda de ti. Un hombre que necesita destruir a su esposa para sentirse grande. Pero te voy a decir algo, cuando termine contigo, no te quedará ni siquiera esta habitación. Katia intentó intervenir. Ana, no fue algo planeado. Simplemente pasó. Ana se volvió hacia ella, sus ojos llameaban. No me interesa escuchar tus excusas. Tú sabías exactamente lo que hacías. Disfrútalo mientras puedas, porque cuando esto termine, ambos estarán en el suelo. Con eso, Ana salió de la habitación, dejando a Pedro y Katia sumidos en el silencio. La rabia todavía ardía en su interior, pero también una nueva certeza. Estaba lista para enfrentarlos y recuperar lo que era suyo. Ya no había espacio para la duda. Al día siguiente, Ana revisaba en silencio una copia del acuerdo prenupcial que tenía sobre la mesa de Laura, su abogada. Había pasado toda la noche repasando cada línea del documento, buscando algo que pudiera ayudarla a salir victoriosa. Laura entró en la sala con una carpeta en la mano, su expresión mostraba una mezcla de seriedad y satisfacción. Creo que tenemos algo, Ana, dijo Laura, tomando asiento frente a ella. Ana levantó la vista, su mirada cargada de determinación. ¿Qué encontraste? Laura extendió la carpeta hacia Ana y señaló una cláusula en particular. Aquí dice que cualquier bien inmueble adquirido durante el matrimonio, si fue pagado en su totalidad con fondos provenientes de una cuenta a nombre de uno solo de los cónyuges, puede ser transferido sin el consentimiento del otro, siempre y cuando no haya litigio abierto en curso. Ana leyó las palabras una y otra vez, hasta que la comprensión la golpeó como una ola. Eso significa que puedo comprar su parte de la casa antes de que el juicio comience, dijo, casi susurrando. Laura asintió, su tono lleno de cautela. Exacto. Pero el tiempo es esencial. Necesitamos movernos rápido antes de que Pedro presente oficialmente su contrademanda. Ana apretó los labios. Sabía que Pedro estaba ocupado con Katia y confiaba tanto en su aparente superioridad que no había presentado ninguna acción formal. Esa arrogancia sería su perdición. Hazlo. Inicia los trámites. Quiero que esto se resuelva cuanto antes, dijo Ana, con una firmeza que incluso sorprendió a Laura. Que esto no será fácil, Ana. Pedro no tiene idea de lo que estamos planeando, y si lo descubre antes de que terminemos, podría complicar todo. Ana sostuvo la mirada de Laura. No lo descubrirá. Confía en mí, tengo todo bajo control. Mientras Ana trabajaba en silencio para asegurar la casa, Pedro y Katia disfrutaban de su fantasía. Estaban en el apartamento de Katia, una pequeña pero lujosa propiedad decorada con un gusto minimalista. Pedro, con una copa de vino en la mano, hablaba con tono triunfal mientras Katia lo miraba con una mezcla de admiración y ansias de control. Es cuestión de tiempo, Katia. Esa casa será nuestra. Ana no tiene la capacidad de manejar un divorcio como este. Es una ingenua. Siempre lo ha sido. Katia sonrió, pero había un brillo calculador en sus ojos. ¿Y qué harás con ella después de que obtengamos la casa? ¿La venderemos de inmediato? Pedro se encogió de hombros, dejando la copa en la mesa. Claro. No tiene sentido quedarnos con ella. La venderemos por una buena suma, y con eso podremos empezar nuestra nueva vida. Tal vez abrir otro negocio. Algo que sea realmente lucrativo. Katia se inclinó hacia él, sus dedos jugueteando con la solapa de su camisa. No puedo esperar. Esa casa será nuestra recompensa por todo lo que hemos soportado.
Pedro se rió. Más bien por todo lo que yo he soportado. Si supieras la carga que fue vivir con Ana todos estos años, siempre pidiendo, siempre fallando. Tú eres todo lo que ella no es, Katia. Ella sonrió, satisfecha con las palabras de Pedro, pero no podía evitar una leve inquietud en su interior. Pedro hablaba con tanta confianza que a veces olvidaba que, en esencia, no era más que un hombre arrogante y miope. Mientras Pedro y Katia soñaban despiertos, Ana trabajaba con rapidez. Laura había preparado todos los documentos necesarios y, con la ayuda de un contacto discreto en una notaría, iniciaron la transferencia de la propiedad. Ana se encargó de reunir los fondos necesarios, utilizando sus ahorros personales y una línea de crédito que había mantenido como respaldo desde hacía años. El proceso fue agotador, cada día lleno de llamadas, reuniones y una constante sensación de urgencia. Cada vez que su teléfono vibraba, temía que fuera Pedro, sospechando algo. Pero no ocurrió nada. Pedro estaba demasiado absorto en su relación con Katia para prestar atención a los movimientos de Ana. Finalmente, después de días de tensión, Laura la llamó. Ana, es oficial. La casa está completamente a tu nombre. Pedro no tiene ni idea. Ana exhaló un suspiro de alivio, pero también sintió que la batalla estaba lejos de terminar. ¿Y ahora?, preguntó. Laura sonrió. Ahora esperamos. No tienes que decirle nada. Deja que presente sus demandas, y cuando llegue el momento, revelaremos todo. Él no tendrá dónde esconderse. Esa noche, Ana se sentó en el sofá de su apartamento, observando los documentos que probaban que la casa era completamente suya. Sentía una mezcla de orgullo y rabia. Había dado un gran paso, pero sabía que la confrontación final sería inevitable. Mientras tanto, Pedro y Katia continuaban viviendo en su burbuja, completamente ajenos a la jugada de Ana. Pedro, confiado en su supuesto control, había comenzado a hablar con agentes inmobiliarios, asegurándose de que todo estaba listo para vender la propiedad una vez que se la adjudicara. Ana sonrió al recordar las palabras de Pedro en la habitación del hotel: no eres nada sin mí. Lo que Pedro no sabía era que, al final, ella sería quien tendría la última palabra. La tensión seguía creciendo, y Ana sabía que el momento de la verdad estaba cerca. La próxima vez que se encontraran, Pedro enfrentaría algo que nunca vio venir: el poder de una mujer decidida a recuperar lo que era suyo. Días más tarde, Pedro y Katia decidieron darse unas vacaciones que, según ellos, marcarían el inicio de su nueva vida. El destino elegido fue un resort de lujo en el Caribe, un lugar donde el sol, el mar y el lujo desbordante prometían ser el telón de fondo perfecto para su fantasía de victoria. Confiados en que la casa pronto sería suya, no escatimaron en gastos. Reservaron la suite presidencial, cenas en los mejores restaurantes y experiencias exclusivas que parecían diseñadas para magnates, no para una pareja que vivía de la ilusión de un futuro que aún no era real. Katia, con un vestido de diseñador que Pedro le había comprado durante una escapada al centro comercial, se recostó en una tumbona junto a la piscina mientras un mesero le servía cócteles. Esto es exactamente lo que merecemos, Pedro. Una vida sin preocupaciones, llena de lujos, dijo, levantando su copa para brindar. Pedro sonrió, satisfecho. Y lo tendremos, Katia. Cuando todo termine, esa casa será el primer paso para algo mucho más grande. Ana nunca entendió cómo manejar lo que tenía, pero yo sí. Somos un equipo invencible. Katia rió, inclinándose hacia él. Invencibles, claro. Aunque admito que aún me sorprende lo fácil que fue. Ana no sospechó nada. Parecía tan perdida. Pedro se encogió de hombros con desdén. Ana siempre ha sido débil. Lo único que sabe hacer es esperar a que alguien más resuelva sus problemas. Esta vez, no tiene escapatoria. Ambos rieron, completamente ajenos a lo que Ana había logrado mientras ellos se perdían en su fantasía. Al regresar de sus vacaciones, Pedro y Katia estaban eufóricos. Sus redes sociales estaban llenas de fotos y videos de playas paradisíacas, cenas ostentosas y momentos románticos que parecían sacados de una película. Pedro incluso se jactaba de su viaje frente a sus amigos, dejando entrever que todo ese estilo de vida era solo el comienzo. Cuando termine el divorcio, no solo me quedaré con la casa. Ana me tendrá que compensar por todo lo que invertí en ese matrimonio, comentó Pedro durante una cena con un grupo de amigos. La cena había sido organizada en casa de una pareja cercana tanto a Pedro como a Ana.
Aunque Pedro había dejado claro que el divorcio era inminente, muchos de los asistentes seguían siendo leales a Ana y no podían evitar sentirse incómodos con sus comentarios. ¿No crees que estás siendo un poco duro, Pedro?, preguntó Claudia, una amiga de ambos. Pedro soltó una carcajada, levantando su copa. ¿Duro? Más bien justo. He cargado con Ana durante años. Este divorcio no es más que un ajuste de cuentas. Claudia miró a Ana, quien estaba sentada al otro extremo de la mesa, en silencio. Parecía tranquila, pero cualquiera que la conociera bien podría notar el brillo de determinación en sus ojos. No respondió a las palabras de Pedro, lo que desconcertó a todos, incluida Katia, que esperaba una reacción explosiva. Ana, ¿no tienes nada que decir?, preguntó Claudia, tratando de aliviar la tensión. Ana sonrió levemente y levantó su copa. Solo diré esto, el tiempo pone todo en su lugar. Y yo tengo paciencia. La respuesta, cargada de un significado que solo ella conocía, dejó a Pedro visiblemente incómodo. Estaba acostumbrado a una Ana pasiva, alguien que lloraba o gritaba, pero nunca una que pareciera tener un control tan firme sobre sí misma. Los días siguientes estuvieron llenos de movimiento para Pedro. Había decidido que era el momento de iniciar los trámites del divorcio y, con la ayuda de su abogado, comenzó a preparar los documentos necesarios. Estaba convencido de que el proceso sería rápido y que Ana, como siempre, se rendiría sin pelear. «Quiero que esto se resuelva cuanto antes», dijo Pedro durante una reunión con su abogado. «No tengo tiempo para lidiar con sentimentalismos. Lo único que quiero es que la casa quede a mi nombre y después que haga lo que quiera con su vida». El abogado, acostumbrado a tratar con hombres como Pedro, asintió mientras revisaba los papeles. ¿Te estás seguro de que Ana no tiene ningunas bajo la manga? Siempre es mejor prever cualquier posible complicación. Pedro se rió, confiado. Ana no es capaz de planear nada. Su único talento es quejarse y gastar dinero. Este divorcio será pan comido. Mientras tanto, Ana se preparaba para lo inevitable. Había entregado a Laura todas las pruebas que había recopilado de la infidelidad de Pedro, incluyendo las fotos del hotel. Su abogado le había asegurado que eso, combinado con la reciente transferencia de la casa a su nombre, le daba una ventaja casi insuperable. Esa noche, mientras revisaba una última vez los documentos en su apartamento, Ana se detuvo un momento para reflexionar. Había sido un camino difícil, lleno de humillaciones y dolor, pero estaba lista para enfrentarlo todo. Sabía que Pedro no veía venir lo que estaba a punto de ocurrir, y eso le daba una satisfacción que no podía negar. El tribunal estaba a solo días de distancia, y Ana estaba preparada para la batalla. Mientras Pedro y Katia seguían fantaseando con un futuro que nunca llegaría, Ana afilaba sus armas, lista para la confrontación final que definiría su vida. El día había llegado, y el aire en la sala del tribunal era denso, cargado de tensión y expectativas. Pedro se sentó junto a su abogado, con una expresión que mezclaba seguridad y arrogancia. Para él, ese era el último paso antes de cerrar el capítulo de su matrimonio con Ana y reclamar lo que consideraba suyo, la casa. Katia no estaba presente físicamente, pero había insistido en que quería cada detalle de lo que ocurriera. Pedro le había prometido que todo saldría como esperaban. En el otro extremo de la sala, Ana se sentó junto a Laura, su abogada. Su rostro era una máscara de serenidad, aunque por dentro sentía la adrenalina correr por sus venas. Había pasado noches preparándose para este momento, repasando cada detalle de su estrategia. Laura le había asegurado que tenían todo bajo control, pero el temor de que algo pudiera salir mal estaba ahí, en el fondo de su mente. El juez entró, y todos se pusieron de pie. La formalidad del momento no hizo más que intensificar la tensión. Cuando el juez indicó que podían sentarse, Pedro lanzó una mirada burlona a Ana. «Esto será rápido, Ana. No tienes nada que hacer aquí», susurró Pedro, lo suficientemente alto como para que ella lo escuchara. Ana no respondió. Solo mantuvo la vista al frente, su expresión imperturbable. El abogado de Pedro fue el primero en presentar su caso. Habló con confianza, argumentando que Pedro había invertido la mayor parte del dinero en el matrimonio y que, por lo tanto, tenía derecho a la propiedad. Describió a Ana como una esposa que no había aportado económicamente ni contribuido al hogar de manera significativa, pintándola como alguien dependiente e incapaz de manejar sus propias responsabilidades. «Mi cliente ha sido el sostén de esta relación desde el principio.
la casa es, en esencia, suya. Mi cliente merece que se le reconozca lo que ha construido, concluyó el abogado de Pedro, mirando al juez con una sonrisa de autosatisfacción. Pedro asintió, cruzando los brazos, como si la victoria ya fuera suya. Cuando llegó el turno de Laura, la abogada de Ana, su tono era sereno pero firme. Su señoría, lo que hemos escuchado es una narrativa parcial que ignora hechos cruciales. Hoy, presentaremos pruebas que demuestran no solo la contribución de mi cliente al matrimonio, sino también la conducta inapropiada del demandante, que invalida cualquier reclamo legítimo sobre la propiedad. Pedro frunció el ceño, visiblemente irritado. Había esperado una defensa débil, no una ofensiva directa. Laura comenzó a presentar las pruebas. Primero, mostró documentos financieros que probaban que Ana había utilizado su propio dinero para pagar la mayoría de las cuotas de la casa durante los últimos años. Luego, reveló los papeles de la transferencia reciente, que indicaban que Ana había comprado la parte correspondiente de Pedro antes de que el juicio comenzara. El juez levantó una ceja, visiblemente sorprendido. ¿Está diciendo que la casa está completamente a nombre de su cliente?, preguntó el juez. Eso es correcto, su señoría. Aquí están los documentos que lo respaldan, respondió Laura, entregando los papeles al juez. Pedro se inclinó hacia su abogado, susurrando con urgencia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo pudo comprar la casa? Esto no estaba en los planes. El abogado de Pedro hojeó los documentos, su rostro palideciendo con cada página. Esto cambia todo. Si la casa ya no es un bien ganancial, no tienes ningún derecho sobre ella, le explicó en voz baja. Pedro se levantó, ignorando las reglas del tribunal. «Esto es un engaño», exclamó, señalando a Ana. «No puedes quedarte con esa casa. Yo la pagué, es mía». El juez golpeó el mazo, exigiendo orden. «Señor Pedro, si vuelve a interrumpir, lo expulsaré de la sala». Pedro se desplomó en su asiento, su rostro rojo de furia. Ana, por su parte, mantenía la calma, aunque internamente sentía una mezcla de satisfacción y alivio. Había llegado el momento de la estocada final. Laura presentó las pruebas de la infidelidad de Pedro, incluyendo las fotos del hotel y los mensajes comprometedores que Ana había recopilado. El juez revisó todo con atención antes de dirigir su mirada a Pedro. «Señor Pedro, estas pruebas no solo cuestionan su integridad como esposo, sino que también invalidan cualquier reclamo moral que pueda tener sobre esta propiedad. El fallo es claro, la casa pertenece a la señora Ana. El caso queda cerrado». Pedro se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Todo lo que había planeado, toda su arrogancia, se había derrumbado en cuestión de minutos. Algunos de los presentes, amigos en común, intercambiaron miradas incómodas, mientras otros no pudieron ocultar su satisfacción al ver cómo finalmente Pedro enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Cuando salieron del tribunal, Pedro se acercó a Ana, su rostro aún torcido por la ira. «Esto no ha terminado, Ana. No te saldrás con la tuya». Ana lo miró directamente a los ojos, su voz firme y llena de determinación. «Ya terminó, Pedro. Este es mi hogar, mi vida. Tú no perteneces a ninguno de los dos». Sin darle oportunidad de responder, Ana se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás el pasado y todo lo que representaba. En la acera, Laura la alcanzó, colocando una mano en su hombro. «Oh, lo lograste, Ana. Esta es tu victoria». Ana respiró profundamente, dejando que el peso de los últimos meses se desvaneciera. «No fue solo por mí. Fue por todo lo que merecía. Ahora puedo empezar de nuevo». Mientras Pedro se alejaba, solo, con el peso de su derrota cayendo sobre él, Ana supo que esta vez, verdaderamente, había ganado. La justicia no solo se había hecho en el tribunal, sino también en su vida. Pedro despertó en el pequeño apartamento que había alquilado después de perder la casa en el juicio. El lugar era sombrío, con paredes deslucidas y un constante olor a humedad que parecía impregnarse en todo. No era la vida que había imaginado para sí mismo, menos aún después de haber creído que saldría victorioso en su divorcio con Ana. Los rayos de luz que se filtraban por las persianas rotas no hacían más que resaltar la decadencia de su situación. Katia lo observaba desde la cocina, su mirada llena de desdén mientras preparaba café instantáneo. Llevaba días distante, y aunque Pedro intentaba acercarse, sus esfuerzos eran inútiles. Esa mañana,
Ella rompió el silencio. No puedo más con esto, Pedro, dijo, dejando la taza en la mesa con un golpe seco. Pedro levantó la vista, todavía adormilado. ¿Con esto? ¿Qué quieres decir? Preguntó con tono irritado. Katia cruzó los brazos, su expresión más fría de lo habitual. Tú lo sabes. Esto no es lo que prometiste. Dijiste que tendríamos la casa, que empezaríamos algo nuevo. Pero lo único que he conseguido contigo es quedarme atrapada en esta pesadilla. Pedro se puso de pie de golpe, su voz subiendo de tono. No es mi culpa. Ana me tendió una trampa. No podía prever que ella fuera capaz de comprar la casa sin que yo lo supiera. Fue un golpe bajo. Katia lo interrumpió, su paciencia agotada. ¿Un golpe bajo? No te hagas la víctima. Todo esto es consecuencia de tus decisiones. Ana te superó porque tú estabas demasiado ocupado creyéndote intocable. Pedro intentó replicar, pero Katia no le dio la oportunidad. ¿Y ahora qué, Pedro? Continuó ella, señalando el apartamento con un gesto despectivo. ¿Este es el futuro que me ofreciste? Un lugar miserable y un hombre derrotado. No tengo tiempo para esto. Yo tengo metas, ambiciones, y tú no eres parte de ellas. Pedro la miró con incredulidad, incapaz de creer lo que estaba escuchando. ¿Estás terminando conmigo? ¿Después de todo lo que hemos pasado? Katia soltó una carcajada amarga. ¿Qué hemos pasado, Pedro? ¿Tú humillando a tu exesposa mientras yo te observaba desde las sombras? Fue divertido mientras duró, pero ya no hay nada para mí aquí. Sin más palabras, Katia recogió sus cosas y salió por la puerta, dejando a Pedro solo. Él se quedó parado en medio de la sala, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba. Los días siguientes fueron un tormento para Pedro. Había empezado a beber más de la cuenta, refugiándose en el alcohol para evitar enfrentarse a su realidad. Pero el golpe final llegó cuando recibió una carta certificada en su lugar de trabajo. Era una notificación oficial, estaba despedido. La razón, aunque predecible, lo dejó atónito. Durante años, Pedro había usado su posición en la empresa para favorecer a ciertos clientes a cambio de beneficios personales. Esa conducta había sido descubierta, y ahora enfrentaba no solo el desempleo, sino también una investigación legal que amenazaba con destruir lo poco que quedaba de su reputación. Pedro fue citado a una reunión con el Consejo de Administración. Cuando entró en la sala, los rostros de sus colegas, antes llenos de respeto, ahora lo miraban con desaprobación. Pedro, esta situación es inaceptable, dijo uno de los directivos, con tono firme. No solo has puesto en riesgo la integridad de la empresa, sino que también nos has hecho vulnerables legalmente. No podemos permitir que sigas trabajando aquí. Pedro intentó defenderse, alegando que todo había sido un malentendido. Pero las pruebas eran contundentes: transferencias bancarias sospechosas, correos electrónicos comprometedores y testimonios de clientes que confirmaban las irregularidades. Esto no puede estar pasando, murmuró Pedro, casi para sí mismo, mientras abandonaba la sala con sus pertenencias en una caja. Solo y sin trabajo, Pedro comenzó a experimentar el peso de sus decisiones. Amigos que antes lo rodeaban ahora evitaban sus llamadas. Las redes sociales estaban llenas de rumores sobre su caída, algunos incluso haciendo referencia al escándalo del divorcio con Ana. Una noche, mientras revisaba su teléfono, Pedro vio una publicación de Ana. Había organizado un evento en su casa para celebrar un proyecto comunitario que había iniciado. La imagen mostraba a Ana sonriendo, rodeada de personas que la felicitaban por su éxito. Pedro lanzó el teléfono contra la pared, frustrado por cómo la vida de Ana parecía mejorar mientras la suya se hundía. El apartamento, que antes solo le parecía pequeño, ahora se sentía claustrofóbico. Pedro comenzó a tener pesadillas, reviviendo el juicio y las palabras de Ana. Este es mi hogar y mi vida. Tú no perteneces a ninguno de los dos. Cada vez que despertaba, esas palabras resonaban en su mente, recordándole que había perdido todo: su hogar, su relación con Katia, su trabajo, e incluso su dignidad. Una noche, completamente solo, Pedro se sentó frente a una botella de whisky casi vacía. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió reflexionar sobre cómo había llegado a ese punto. Recordó su arrogancia, su desprecio hacia Ana, y las decisiones egoístas que lo habían llevado a perderlo todo. Pero esa reflexión no estaba libre de amargura. En lugar de aceptar su responsabilidad,
Pedro aún buscaba culpar a los demás. Para él, Ana era la culpable, Katia era una oportunista, y el mundo entero parecía haberse confabulado en su contra. El hombre que una vez se creyó invencible ahora era solo una sombra de lo que había sido. Su caída no era solo material, sino también moral y emocional. Y aunque Pedro aún no lo sabía, estaba cerca de enfrentar el último capítulo de su desmoronamiento, el momento en que tendría que mirar su reflejo y enfrentarse a la verdad de quién era realmente. Días más tarde, Ana se había transformado en una mujer completamente diferente. Tras la tormenta emocional que había atravesado, ahora vivía una vida que parecía sacada de un sueño. Su casa, que antes era símbolo de lucha y resistencia, ahora brillaba como un refugio de paz y prosperidad. Había renovado cada rincón, llenándolo de detalles que reflejaban su nueva identidad, una mujer fuerte, segura y decidida a no permitir que nadie la volviera a pisotear. Además, había retomado su carrera como escritora, publicando un libro inspirado en su historia. La obra no solo recibió críticas positivas, sino que también se convirtió en un éxito de ventas. Ana estaba disfrutando de un ascenso imparable, pero aún mantenía su peculiar hábito de comprar billetes de lotería cada semana, algo que, para ella, era más una tradición que una expectativa. El giro inesperado llegó una noche en la que estaba sentada en el sofá, viendo televisión con una copa de vino en la mano. Los números de la lotería comenzaron a aparecer en pantalla, y Ana, casi distraídamente, sacó su billete para compararlos. A medida que los números coincidían, su corazón comenzó a acelerarse. Cuando el último número también coincidió, dejó caer la copa al suelo, completamente atónita. Había ganado el premio mayor, $100 millones. La noticia la dejó paralizada por unos minutos, pero pronto una sonrisa se dibujó en su rostro. Su vida, que ya estaba en un ascenso meteórico, acababa de recibir un impulso inimaginable. La noticia se esparció rápidamente. Los medios locales anunciaron a la nueva millonaria, y las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de felicitación y asombro. Ana, fiel a su estilo, manejó la situación con discreción, pero no pudo evitar que ciertas personas de su pasado se enteraran. En su deprimente apartamento, Pedro revisaba su teléfono mientras terminaba su tercer vaso de whisky. Fue entonces cuando vio una publicación que lo dejó en shock. Ana, su exesposa, era la ganadora de los $100 millones. El titular lo golpeó como un mazo: la resiliente Ana Martínez se convierte en la nueva millonaria del país. Pedro dejó caer el vaso, derramando el whisky sobre la mesa. No podía creerlo. La mujer a la que había menospreciado, humillado y abandonado, ahora estaba en la cima. Mientras él había perdido todo, ella no solo había recuperado su vida, sino que ahora era inmensamente rica. Esto no puede ser. Tiene que ser una señal, murmuró para sí mismo, tomando su chaqueta y saliendo apresuradamente hacia la casa de Ana. Cuando Pedro llegó a la casa, la vio más impresionante que nunca. Las luces cálidas iluminaban el jardín perfectamente cuidado, y la puerta principal parecía un portal a un mundo que ya no le pertenecía. Tocó el timbre con ansiedad, y cuando Ana abrió la puerta, su mirada no mostraba ni sorpresa ni enojo, solo un aire de superioridad que lo dejó sin palabras. ¿Qué haces aquí, Pedro?, preguntó Ana, cruzando los brazos. Pedro, intentando recuperar algo de dignidad, adoptó un tono suplicante. Ana, sé que cometí errores, pero todos merecemos una segunda oportunidad. He estado pensando mucho en lo que pasó entre nosotros y creo que todavía podríamos arreglar las cosas. Ana lo miró con una mezcla de incredulidad y burla. ¿Arreglar las cosas? ¿De verdad crees que después de todo lo que hiciste, estoy interesada en escucharte?, y dijo, su voz cargada de sarcasmo. Pedro bajó la mirada, intentando sonar más sincero. Ana, yo estoy arrepentido. Todo lo que hice estuvo mal, pero quiero demostrarte que puedo ser diferente. No vine a pedirte dinero, vine a pedirte perdón. Ana soltó una risa amarga, que resonó como un eco en la entrada de la casa. ¿Perdón? Claro, Pedro. Te conozco lo suficiente como para saber que no vienes por remordimientos, vienes porque sabes que soy millonaria y tu amante te dejó porque no tienes nada. Pedro levantó la vista, nervioso, pero Ana no lo dejó hablar. ¿Sabes qué? Te voy a dar una oportunidad. Necesito a alguien que recoja los excrementos de mi cachorro. Es un trabajo bien remunerado, y estoy segura de que no tienes mejores opciones. Pedro la miró con incredulidad.
¿estás burlándote de mí? Ana se encogió de hombros. No solo eso. También podría contratarte para que me recojas después de mis citas con mi amante. Ya sabes, ese hombre que sí me hace sentir viva, no como tú, que siempre te quejabas de que yo no servía en la cama. ¿Recuerdas? Un témpano de hielo, me llamabas. Parece que el problema no era yo, sino tú, porque ni siquiera pudiste mantener a tu amante. Seguro que ella también se dio cuenta de lo patético que eres. Pedro se quedó sin palabras. Cada frase de Ana era como una daga directa a su ego, destruyendo cualquier esperanza de reconciliación que pudiera haber tenido. Te daré un consejo, Pedro. La próxima vez que intentes pedirle algo a una mujer, asegúrate de no haberla destruido primero. Ahora, sal de mi casa. Pedro salió, humillado y derrotado, mientras Ana cerraba la puerta con una sonrisa de satisfacción. Había sido el cierre perfecto para una historia que él había intentado controlar, pero que Ana había recuperado con creces. Esa noche, Ana se sentó en su sala, rodeada de documentos que planeaban su próximo proyecto, un centro de apoyo para mujeres que, como ella, habían enfrentado situaciones similares. Su victoria ya no era solo personal, era el comienzo de algo mucho más grande. El timbre de la casa sonó una vez más, y Ana, que estaba revisando unos contratos en su oficina, sintió una mezcla de irritación y resignación. No necesitaba mirar las cámaras de seguridad para saber quién era. Pedro había estado rondando su casa con cada vez más frecuencia, enviándole mensajes y dejándole notas que ignoraba con la misma consistencia. A pesar de todo, parecía incapaz de aceptar que su tiempo había terminado. Suspiró, cerró la carpeta que tenía frente a ella y se dirigió a la puerta. Cuando la abrió, lo encontró de pie, con una expresión que oscilaba entre la desesperación y la culpa. ¿Otra vez tú? Preguntó Ana, con un tono de fastidio que no se molestó en ocultar. Pedro intentó sonreír, pero el gesto le salió forzado. Ana, por favor, solo necesito 5 minutos. Déjame explicarme, déjame hablarte desde el corazón. Ella cruzó los brazos, apoyándose contra el marco de la puerta. 5 minutos, y luego te largas. Pedro asintió rápidamente y dio un paso hacia ella, intentando mostrarse vulnerable. Y mira, sé que cometí errores. Fui un imbécil, lo reconozco. Pero todo eso pasó porque estaba perdido. No entendía lo que tenía contigo, lo que significabas para mí. Ana, tú eres la mujer de mi vida. Ana soltó una risa seca, que resonó como una bofetada. ¿Soy la mujer de tu vida ahora que tengo $100 millones en el banco? Qué conveniente, Pedro. Qué romántico. Pedro alzó las manos, en un gesto de súplica. Y no es por el dinero, Ana. No me importa tu fortuna. Lo único que quiero es a ti. Todo este tiempo he estado pensando en lo que tuvimos, en lo que perdí. Me equivoqué al dejarte, al no valorarte. Pero sé que podemos arreglarlo. Ella lo miró fijamente, tratando de contener la mezcla de emociones que sus palabras le provocaban. Aunque Pedro hablaba con fervor, Ana veía claramente lo que había detrás: desesperación, no amor. Arreglarlo. ¿Y cómo propones hacerlo, Pedro? Preguntó, su tono cargado de ironía. ¿Debería olvidar todas las veces que me humillaste, las noches en las que lloré mientras tú estabas con Katia? ¿O tal vez debería hacerme de la vista gorda con el hecho de que ahora solo me buscas porque estoy en la cima y tú en el fondo? Pedro negó con la cabeza rápidamente. No es eso, Ana. Lo nuestro siempre fue real. Yo te amé, y aún te amo. Todo lo demás fue un error, pero el amor que siento por ti es lo único verdadero. Ana sintió un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de rabia. Las palabras de Pedro, cargadas de hipocresía, solo confirmaban lo poco que había cambiado. No me hagas reír, Pedro. Tú no amas a nadie más que a ti mismo. Todo lo que hiciste, desde el primer día que nos casamos, fue aprovecharte de mí. Y ahora, vienes aquí, pretendiendo que te arrepientes, cuando lo único que quieres es un pedazo de mi fortuna. Pedro dio un paso hacia ella, intentando alcanzar su mano, pero Ana retrocedió. Te equivocas. Ana, yo puedo cambiar. Puedo demostrarte que soy otro hombre. Dame esa oportunidad. Ana lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Pedro, ¿qué parte de esto terminó no entiendes?
No quiero una reconciliación. No quiero segundas oportunidades contigo. Estoy en un lugar de mi vida en el que ni siquiera te odio. Simplemente no existes para mí. Pedro bajó la cabeza, pero luego volvió a levantarla, con un brillo de rabia en sus ojos. ¿De entonces, eso es todo? ¿Te importa tampoco lo que vivimos juntos? Ana, imperturbable, respondió con voz firme. Lo que vivimos juntos, Pedro, ya no significa nada para mí. Aprendí algo importante de ti, a valorar lo que soy, porque tú nunca lo hiciste. No necesito que me pidas perdón ni que me declares tu amor. Lo único que necesito es que te vayas y no vuelvas. Pedro, en un último intento desesperado, alzó la voz. No puedes hablarme así. Yo fui tu marido, te di todo lo que tenía. Ana sonrió, fría como el hielo. ¿Todo lo que tenías? ¿Te refieres a las mentiras, las humillaciones y los engaños? Gracias, Pedro. Aprendí mucho de todo eso. Pero ya no me interesa seguir aprendiendo de ti. Ella dio un paso hacia la puerta y la sostuvo abierta. Ahora, si me disculpas, tengo una vida que vivir. Una que no incluye a un hombre que solo sabe pedir y nunca dar. Que tengas suerte, Pedro. La vas a necesitar. Pedro, derrotado, salió de la casa sin decir una palabra más. Mientras caminaba hacia su auto, sintió que la realidad lo golpeaba con toda su fuerza. Ana no solo lo había superado, lo había dejado muy atrás. Su mundo, construido sobre su arrogancia y su ego, ahora era solo un recuerdo amargo. Ana, por su parte, cerró la puerta y regresó a su oficina. Se sentó en su escritorio, respiró profundamente y volvió a sus contratos. Sabía que el encuentro con Pedro era solo un capítulo más en una historia que ya no definía su vida. Ahora, el futuro era completamente suyo. Meses después, el viento helado soplaba con fuerza mientras Ana caminaba por las calles de la ciudad. Llevaba un abrigo largo y una bufanda que apenas protegían su rostro del frío. Había salido para reunirse con algunos socios, pero decidió tomar un camino diferente para reflexionar. La vida le había dado mucho en los últimos años, y aunque estaba en paz con su pasado, había momentos en los que algunos recuerdos volvían como un eco lejano. En una esquina, al lado de un edificio en ruinas, vio a un hombre sentado en el suelo, cubierto con una manta vieja y harapienta. Su figura era inconfundible, incluso después de tantos años. Pedro, su exmarido, estaba allí, con la mirada perdida y una botella de agua vacía a su lado. Ana se detuvo, sintiendo una punzada en el pecho. La imagen de Pedro, una vez arrogante y lleno de confianza, reducido a un vagabundo, era algo que nunca imaginó. Pedro levantó la cabeza y la reconoció. Sus ojos, hundidos y apagados, se llenaron de una mezcla de vergüenza y furia. ¿Vienes a burlarte de mí, Ana? Preguntó con la voz rasposa, llena de amargura. ¿Vienes a ofrecerme el famoso trabajo de recoger mierda de tu perro? Ya lo sé, Ana. Soy un fracaso. Soy todo lo que dijiste que era y más. Ana lo miró en silencio, sin saber qué decir. Pedro continuó, su voz quebrándose. Claro que ese es el trabajo que me merezco. Fui malo contigo. Te humillé, te desprecié. Pero no necesito que vengas aquí a restregármelo. Vete, Ana. Ya no me humilles más. Antes de que Ana pudiera responder, Pedro se levantó bruscamente. Al girarse para alejarse, tropezó con el borde de la acera y cayó directamente al camino, justo cuando un coche venía a toda velocidad. El conductor frenó, pero no lo suficientemente rápido. El impacto lanzó a Pedro unos metros, dejándolo inconsciente en el suelo. Ana corrió hacia Pedro, su corazón latiendo con fuerza mientras gritaba pidiendo ayuda. Un transeúnte llamó a una ambulancia, y en pocos minutos, los paramédicos llegaron para atenderlo. Durante el trayecto al hospital, Ana sostuvo la mano de Pedro, que apenas reaccionaba. A pesar de todo lo que habían pasado, no podía dejarlo morir sin intentar ayudarlo. Cuando llegaron al hospital, los médicos lo llevaron de inmediato a cirugía. Ana se quedó en la sala de espera, con las manos temblando y los ojos fijos en la puerta que los separaba. Horas más tarde, un doctor salió con una expresión grave. ¿Es usted familiar del señor Pedro?, preguntó. Ana asintió. Hicimos todo lo posible, pero sus lesiones son muy graves. Tiene varias fracturas internas y daño cerebral.
No creemos que sobreviva más de unas horas. Ana cerró los ojos, intentando procesar la noticia. Aunque Pedro había sido su mayor dolor, también había sido una parte importante de su vida. Entró a la habitación, donde Pedro estaba conectado a varias máquinas. Su rostro estaba pálido, y su respiración era irregular. Cuando Ana se acercó, Pedro abrió lentamente los ojos. Su mirada, aunque débil, reflejaba una mezcla de remordimiento y alivio al verla allí. Ana, murmuró, su voz apenas audible. Ella se inclinó hacia él, tomando su mano con suavidad. Estoy aquí, Pedro. Pedro tragó saliva con dificultad, luchando por hablar. No merezco que estés aquí. No merezco nada después de cómo te traté. Pero antes de irme, necesito pedirte algo. Ana lo miró fijamente, su rostro sereno. Dime, Pedro. Pedro respiró con dificultad antes de continuar. Perdóname. Perdóname por todo el daño que te hice. Por cada palabra cruel, por cada mentira. Fui un idiota, y lo sabía, pero me negué a aceptarlo. Tú eras la mejor parte de mi vida, y lo arruiné. Ana sintió como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Apretó su mano con más fuerza, sus propias emociones inundándola. Te perdono, Pedro. No por ti, sino por mí. Porque ya no quiero cargar con el peso de lo que pasó entre nosotros. Espero que encuentres paz. Pedro cerró los ojos, una lágrima rodando por su mejilla. Y gracias, Ana. Gracias por ser mejor persona de lo que yo fui. Su respiración se volvió más lenta, hasta que finalmente se detuvo. Ana se quedó junto a él por unos minutos más, dejando que el silencio llenara la habitación. Aunque el final de Pedro había sido trágico, también había sido un cierre para ambos. Ana dejó la habitación con el corazón ligero, sabiendo que, finalmente, había encontrado la paz. Horas más tarde, la habitación del hospital se había vaciado. Pedro ya no estaba, y Ana se había retirado después de su último adiós. Aquel lugar, que había sido testigo de tantas emociones contenidas, ahora solo guardaba silencio. Pero el eco de lo sucedido seguía resonando, no solo en Ana, sino también en quienes se habían cruzado en la vida de Pedro. El final de su vida había sido abrupto, pero el camino hacia él estuvo lleno de soledad, desesperación y arrepentimientos. Meses antes de encontrarse en las calles, Pedro había tocado fondo de maneras que nunca imaginó. Había perdido su casa, su trabajo y a las personas que alguna vez lo rodearon. Katia lo había abandonado, llevándose con ella cualquier rastro de esperanza que Pedro había albergado. Aquella mujer, que prometía un futuro lleno de aventuras y ambición, se desvaneció en cuanto dejó de obtener algo de él. Pedro se quedó solo, con nada más que sus recuerdos y el vacío de una vida construida sobre el egoísmo. Cada día era una lucha por sobrevivir. Caminaba por las calles, buscando comida en los cubos de basura o esperando que alguien le tendiera una mano. Pero las miradas de desprecio y los murmullos de quienes lo reconocían eran más comunes que cualquier gesto de compasión. Pedro comenzó a sentir que la ciudad lo devoraba poco a poco, que cada esquina le recordaba lo que había perdido. Una noche, mientras intentaba dormir en un banco del parque, las palabras de Ana resonaron en su mente: este es mi hogar y mi vida. Tú no perteneces a ninguno de los dos. Aquella frase, dicha con tanta fuerza durante el juicio, ahora era un mantra que lo perseguía en sus pesadillas. ¿Cómo llegué aquí?, se preguntaba a sí mismo, mientras el frío calaba sus huesos. Pedro no podía evitar revivir los momentos clave que lo llevaron a su caída. Recordaba cómo había tratado a Ana, cómo había minimizado sus esfuerzos y utilizado su amor como un arma para obtener lo que quería. Se veía a sí mismo en las cenas familiares, ridiculizando a la mujer que una vez creyó amar, todo porque necesitaba sentirse superior. Que ella era lo mejor que tenía, susurró una noche, hablando al vacío. Su mente regresó a Katia, a las promesas que le había hecho y las que ella le devolvió. Creyó que Katia era su salvación, alguien que podía darle la vida que Ana nunca le ofreció, pero al final, todo fue un espejismo. Katia lo dejó cuando ya no pudo obtener nada de él, demostrando que nunca lo amó, solo amaba lo que él representaba en ese momento, una oportunidad de escalar. Fui un idiota. Cambié un diamante por una piedra, murmuró Pedro mientras pasaba las noches mirando el cielo desde su rincón habitual bajo un puente. Mientras Pedro caía más y más, Ana ascendía. La mujer que alguna vez fue su esposa se había convertido en una figura de éxito,
admirada por muchos. Pedro no podía evitar escuchar de su progreso, incluso en las calles. Era un tema recurrente en los periódicos locales, la mujer que lo perdió todo y se reinventó. Pedro no sentía envidia, pero sí un profundo arrepentimiento. Había sido testigo de la transformación de Ana, pero en lugar de apoyarla, había intentado detenerla. Ahora, cada logro de ella era un recordatorio de lo que pudo haber sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. El último día antes de su accidente, Pedro se detuvo frente a una tienda donde un televisor en el escaparate mostraba una entrevista con Ana. Ella hablaba sobre un proyecto filantrópico que había iniciado, un programa para ayudar a mujeres que habían enfrentado abuso emocional y psicológico en sus relaciones. Su rostro irradiaba serenidad y confianza. Ella encontró su camino, y yo lo perdí, dijo Pedro, mientras su reflejo en el vidrio le devolvía la imagen de un hombre envejecido y roto. Por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió algo más que arrepentimiento. Sintió la necesidad de hacer algo, de intentar redimirse, aunque fuera tarde. Caminó sin rumbo fijo, repitiéndose una y otra vez las palabras que le diría a Ana si tuviera la oportunidad. Pero el destino le jugaría su última carta, enfrentándolo con la única persona que, al final, podría perdonarlo. En su lecho de muerte, Pedro había encontrado la fuerza para reconocer sus errores y pedir perdón. Aunque su vida había sido un camino de malas decisiones, su último acto fue un intento sincero de redención. Ana, por su parte, lo perdonó, no porque él lo mereciera, sino porque ella necesitaba liberarse de cualquier resentimiento. Pedro dejó este mundo sabiendo que, al menos, había encontrado un pequeño rayo de paz en sus últimos momentos. Para Ana, fue un cierre necesario, una confirmación de que había tomado el camino correcto al dejar atrás el pasado y construir una vida llena de propósito. Mientras el mundo seguía girando, la historia de Pedro y Ana quedó como un recordatorio de cómo las decisiones, tanto grandes como pequeñas, pueden definir un destino. La casa, ahora completamente transformada, era un reflejo de Ana en su totalidad. Cada rincón hablaba de resiliencia, de lucha, de un viaje que había comenzado en la oscuridad y ahora brillaba con luz propia. En el centro del salón principal, un gran mural mostraba una frase que Ana había adoptado como su mantra: el dolor no define, transforma. Era una declaración de principios, un recordatorio de todo lo que había vivido y superado. Ana estaba en su oficina, rodeada de fotografías y reconocimientos por el impacto que su fundación estaba teniendo en la vida de cientos de mujeres. Había dedicado gran parte de su fortuna a financiar programas de ayuda, asesoramiento legal y psicológico para mujeres que, como ella, habían enfrentado abusos emocionales o matrimonios tóxicos. La fundación, llamada Renacer, era su forma de transformar el dolor en una herramienta de cambio. Un teléfono sonó en la habitación contigua, interrumpiendo el suave murmullo de música clásica. Era su asistente, Clara. Ana, la prensa está aquí. Están esperando tu discurso para el aniversario de la fundación. Ana asintió con calma, revisando una última vez las notas que había preparado. Aunque estaba acostumbrada a los eventos públicos, este era especial. Marcaba el tercer aniversario de Renacer, más importante aún, el cierre de un ciclo personal que había definido su vida. El jardín estaba lleno de mujeres, hombres y jóvenes que habían sido tocados por el trabajo de la fundación. Las luces colgantes creaban un ambiente cálido, y un escenario sencillo al fondo del espacio esperaba a Ana. Subió con pasos firmes, saludando a los asistentes antes de comenzar. Hace unos años, estaba perdida, dijo, su voz clara y segura. Me encontraba atrapada en un ciclo de dolor, inseguridad y humillación. Pensé que esa era mi vida, que no había salida. Pero algo cambió. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Lo que cambió fue mi decisión de no aceptar menos de lo que merecía. De enfrentar mis miedos y mis errores, y de tomar el control de mi vida. No fue fácil. Había días en los que pensaba en rendirme. Pero aquí estoy, y quiero que sepan algo, ustedes también pueden hacerlo. El público aplaudió, algunos con lágrimas en los ojos. Ana continuó, con una sonrisa serena. Esta fundación no es solo un proyecto, es un recordatorio de que podemos renacer, sin importar cuán rotos nos sintamos. Cada mujer aquí tiene el poder de reconstruirse. Y si alguna vez dudan de eso, recuerden que alguien que ustedes no conocen ya lo ha logrado. Así como yo lo hice. El aplauso fue ensordecedor, y Ana, emocionada, dejó el escenario con la certeza de que había tocado corazones. Esa noche,
Después del evento, Ana regresó a su habitación y se sentó junto a una gran ventana que daba al jardín. A lo lejos, las luces del evento aún parpadeaban, pero el silencio se había instalado en la casa. Miró la luna y permitió que sus pensamientos fluyeran. Recordó cada momento de su viaje, la humillación de Pedro, la traición de Katia, el juicio, las noches de soledad, y el instante en que decidió cambiar su vida. Todo había sido necesario, cada lágrima, cada lucha, para llegar a ese momento. No era sobre él, nunca lo fue, murmuró, como si respondiera a una pregunta que había llevado años formular. Pedro había sido una lección, no un destino. Su caída, su arrepentimiento final y su muerte habían cerrado un ciclo que ya no pesaba sobre ella. Ana había dejado atrás la rabia y la venganza, encontrando en el perdón su verdadera liberación. Tomó un pequeño cuaderno que tenía en una mesita junto a la ventana y escribió: "El verdadero poder no está en lo que poseemos, sino en lo que elegimos dejar ir. Hoy elijo soltar el pasado, no porque me defina, sino porque me permitió encontrarme". Guardó el cuaderno y se levantó, contemplando su reflejo en el vidrio de la ventana. La mujer que veía no era la misma que Pedro había conocido. Esa mujer estaba completa, no por su éxito o su fortuna, sino por haber aprendido a valorarse. Caminó hacia la puerta y apagó las luces, pero antes de salir de la habitación, susurró una última frase al aire, como si hablara con su yo del pasado. El dolor no me rompió, me reconstruyó. Y eso nadie me lo puede quitar. La historia de Ana no terminaba allí. Era un comienzo, un legado que continuaría inspirando a quienes buscaban renacer. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.